Vamos a ir al contacto con don Carlos Sánchez Berzaín, al otro lado de la línea telefónica, como ya es habitual, su gentileza para hablar sobre temas electorales y políticos que están también en el concepto no solamente de Bolivia, sino de América Latina en su conjunto. Obviamente que tiene que haber grandes cambios, eso es lo que al menos se está empezando a diluir. Estoy, les decía, ya en contacto. Don Carlos, en América Latina la democracia se está manejando como un concepto al que hay que modificar. En algunos casos tenemos que hacer nuevas medidas, tenemos que hablar algunos cambios profundos que se tienen que desarrollar. Buenas tardes, bienvenido al programa Sin Excusas. Bueno, el tema es que la democracia es algo que está establecido y no se puede pretender corregir algo que no tenemos. En Bolivia no hay democracia. El problema es que en Bolivia hace más de 14 años que no hay democracia. Y como no hay democracia hace más de 14 años, tratar de reparar algo que no existe es imposible. Hay que recuperar la democracia, hay que restaurar la república y la democracia en Bolivia. Porque la democracia tiene 5 elementos esenciales que hoy día no existen en nuestro país. El primero es el respeto a los derechos humanos y las libertades individuales. Hay un irrespeto absoluto. El último bloqueo criminal dirigido por Evo Morales y sus hordas sindicales y de federaciones lo demuestran. El segundo elemento es la vigencia del Estado de Derecho, o sea, nadie por encima de la ley, tiene que regir y tiene que estar vigente la ley, y eso no hay en Bolivia. El tercer elemento es la división e independencia de poderes, y hace más de 14 años que Evo Morales concentra y hace lo que quiere con todos los poderes. Hoy día manipula el legislativo, el judicial, el tribunal constitucional y gran parte del ejecutivo. Y el otro tema es elecciones libres y limpias. Han eliminado de Bolivia el voto electoral del año pasado porque tuvo que salir corriendo Evo Morales. Entonces, cuando hablamos de democracia, lo primero que hay que hacer es recuperarla, y hay que recuperarla en base a la república. Y la república es el concepto que busca, que hay que recordar, en el que la soberanía está en el pueblo elige por un tiempo determinado a sus representantes. Los representantes son mandatarios que tienen el mandato del pueblo y tienen la obligación de rendir cuentas y tienen la obligación de transparencia y la obligación de publicidad de sus actos. O sea, nada de eso hay en Bolivia. Por eso es que yo afirmo que salió el dictador Evo Morales, pero en Bolivia sigue la dictadura, porque todo el sistema con esa constitución impuesta que es castrochavista, la del Estado plurinacional, mantiene la dictadura, y mientras no se reponga la República de Bolivia, Bolivia va a seguir bajo el oprobio de la dictadura. Lo que le consulto, este mismo tema se ha puesto en el contexto de los distintos foros internacionales, se ha puesto también o en todo caso como muestra de lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué lectura están haciendo otros gobiernos? ¿Qué le han respondido? ¿Qué le han comentado? ¿Qué le han dicho? Bueno, Bolivia se ve con mucha preocupación. En las Américas y en el mundo saben que en Bolivia hay una crisis que empieza. Adelante, le estamos escuchando. Dictadura. En ese sentido, esto está agravado por la crisis económica, por la crisis de salud, por la crisis social y política que vive el país, y por la fuerza, con los bloqueos de Evo Morales, están llevando a Bolivia a una elección que es otra elección en dictadura, en la que el pueblo boliviano va a votar pero no va a elegir, porque el fraude electoral está montado tanto por las leyes como por el padrón electoral de la dictadura. Don Carlos, a propósito del tema Bolivia, en los últimos días hemos escuchado demasiada corrupción en el gobierno de transmisión de doña Yanine Áñez. Se ha escuchado también, o se denuncia, actos irregulares del expresidente Morales, denunciados de pedofilia y otros aspectos. ¿En qué podría afectar el panorama electoral en nuestro país? Mire, el problema es que mientras estén vigentes la Constitución y las leyes de la dictadura, la impunidad es una de las características. Ese sistema está hecho para ser corrupto y para encubrir la corrupción.
Evo Morales encubre corrupción de hace más de 14 años, desde la masacre de Sacaba del 2001, pasando por los hechos luctuosos de octubre y el derrocamiento del 2003, las más de 20 masacres que él ha producido en su gobierno, La Calancha, El Porvenir, Cochabamba, el Hotel Las Américas, y después de salir la masacre de noviembre del año pasado que ha producido en Sencata, Sacaba y el Chapare, y lo que acaba de producir con un número indeterminado de muertos, con los bloqueos de caminos, privando de oxígeno, de equipos médicos y de alimento y combustible al pueblo boliviano. Además de eso, ahora está acusado de estupro, de pedofilia, que estaban en el escenario de la información, pero el control de prensa y el ejercicio de la dictadura con ausencia de libertad de prensa impidió que eso se sepa. En Bolivia se ha depuesto la libertad de prensa, pero todavía no se ejerce, porque sigue habiendo el miedo al dictador y sigue habiendo la presión económica y la presión física contra la gente que quiere ejercer la libertad de prensa. Entonces, en ese escenario, lo que pasa con el gobierno interino de Yanine Áñez es que tiene el orden jurídico para la corrupción, y lo que produce es corrupción. Por eso es importante regresar a la vigencia de la Constitución de la República de Bolivia, al Estado de Derecho, y acabar con el ámbito de corrupción y de impunidad que caracteriza este tiempo. Y Evo Morales está protegido por sus leyes, por su constitución, por su sistema y por todos los jueces prevaricadores que tiene en las diferentes instancias, por los fiscales que dependen de él y por una asamblea, un poder legislativo que le hace leyes de impunidad. No se olvide usted que ese poder legislativo acaba de producir una ley de libertades constitucionales bajo ese falso nombre, con esa falacia, ha puesto impunidad para la masacre de noviembre del año pasado que ha hecho Evo Morales. Don Carlos, en las últimas horas se ha conocido que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, ha sido liberado de las denuncias que tenía para su elección como fiscal general. ¿Qué criterio le merece? Más actos de prevaricato. ¿Quién le cree a los jueces de Evo Morales? Nadie. Son los mismos jueces que dijeron que Evo Morales tiene el derecho humano de ser candidato indefinidamente. Son los mismos jueces que han encubierto todos los casos de corrupción que van desde las barcazas chinas, la compra del avión presidencial, la compra del satélite con sobreprecio, toda la corrupción del lavallato boliviano que no se ha destapado. Son esos jueces encargados y puestos ahí para encubrir al dictador criminal y su grupo de delincuencia organizada y para perseguir a la gente que defiende la libertad y la democracia. Eso es lo que han hecho y lo que siguen haciendo. Por eso en Bolivia no hay democracia, y para regresar a la democracia hay que reconocer la vigencia de la Constitución política de la República de Bolivia. La convocatoria a elecciones ha sido cuestionado en algún momento y se decía que ya podía haberse desarrollado en el mes de septiembre y no así en octubre, tomando en cuenta que en el caso de la pandemia ha ido disminuyendo los casos que se han presentado. ¿Se maneja mucho el tema de cálculo político, don Carlos? Bueno, lo que se maneja es el cálculo de cómo va a regresar Evo Morales al poder, por un lado, y por otro lado, la absoluta irresponsabilidad de los que se dicen opositores, que siguen demostrando que son opositores funcionales. Opositor funcional quiere decir hacerle el juego a la dictadura, y eso es lo que están haciendo todos los candidatos. ¿Cómo van a ir a una elección cuando no hay voto universal? ¿Cómo van a ir a una elección con el mismo padrón electoral del fraude electoral del año pasado? ¿Cómo van a ir a una elección con todas las reglas, los jueces, el sistema de la dictadura? Eso es ser cómplice y eso es ser opositor funcional. Don Carlos, este martes se podría definir si Evo Morales es habilitado como candidato. ¿Qué criterio le merece? Al menos la sala, uno de los vocales, en una audiencia lo va a hacer conocer este tema mañana martes. Mire, son jueces del dictador. Yo no tengo duda de que es posible que lo habiliten. Lo van a habilitar porque son sus empleados. Son jueces prevaricadores. Son los mismos prevaricadores del mismo sistema que dijo después del 21F
cuando Bolivia dijo no, que Evo Morales tenía el derecho humano de ser candidato indefinidamente. Eso va a ser una muestra más de la prevaricación y del carácter criminal de los jueces de la dictadura. Espere usted el resultado y veremos. Así es, perfectamente. Don Carlos, hay que esperar las elecciones a ver qué es lo que sucede, pese a que, como dice, hay que tener algunas modificaciones y que serán muy importantes. En las elecciones no va a pasar nada, van a ser simplemente más crisis. Las elecciones no van a arreglar nada, son un engaño al pueblo boliviano, que van a servir por lo menos para salir del gobierno interino que ya nadie soporta por todo lo que usted ha señalado. Pero no sirven para nada más porque va a ser de las brasas al fuego. La crisis sigue, el sistema dictatorial sigue y esto va a seguir así hasta que se reconozca la vigencia de la República de Bolivia y se vuelva a la Constitución de 1967 y 94, porque ese es el Estado de Derecho. Así es. Don Carlos, le agradezco muchísimo. Estaremos en contacto permanente para conocer los criterios que tiene respecto a esta coyuntura.